6 días antes de la Pascua, Jesucristo fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dijeron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. María, tomando una libra de perfume de nardo, muy costoso, unge los pies a Jesús de Nazaret y lo secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor de perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar al maestro: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? No decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesucristo dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. La fe y la caridad son los deseos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 3 de abril, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa María de Egipto, una jovencita que inició desde abajo y llegó a ser santa por la misma conversión. Su nombre es María y su país es Egipto, y desde los 12 años llevaba una vida demasiado desordenada. Llegó al Santo Sepulcro y tuvo allí un buen encontrón con Dios. Se llegó al templo y alguien como que le decía: usted no es digna de entrar en este sitio porque vives esclava del pecado. Ella le prometió a la Virgen en aquella ocasión que cambiaría su vida y se arrepentiría y comenzaría una vida nueva. En el desierto, más allá del Jordán, encontró la paz. Así es la historia de alguien que arranca de abajo, que reconoce sus limitaciones, que reconoce sus pecados y le promete a Dios que las cosas van a cambiar y van a ser mejor. Llegó propiamente a ser la santa de hoy para nuestra reflexión personal. Santa María de Egipto. Centramos nuestra atención en la fe y en la caridad, que son los deseos de Dios. Fe y caridad son deseos de Dios. Así, este lunes santo, dentro del marco de la Semana Santa de este año 2023, el lunes pensamos en que no existe la posibilidad de vivir ninguna clase de religión que la fe no vaya unida a la caridad. No existe esa posibilidad. No existe la posibilidad de que una persona diga: yo soy una persona de fe, y falta a la caridad con los demás, a la misericordia con los demás, al buen trato con los demás. No existe esa posibilidad. La unción en Betania es un caso muy particular para destapar a alguien que es hipócrita, iba a vender a su maestro, que se llama Judas Iscariote, y que el maestro muy amablemente le dice: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Una persona deshonesta pidiéndole y criticando a otra porque le unge los pies al maestro de Nazaret. Fe y caridad son los deseos de Dios. Así tiene que ser cualquier religión. La fe tiene que ir acompañada de las obras, tal como el apóstol Santiago se lo anunció a la humanidad. Y ahí, en esa carta del apóstol, une perfectamente la caridad con las obras y la fe de la persona. Muéstrame tu fe, que yo te muestro por las obras la clase de persona que soy.
Debería moverse así exactamente el campo de la fe de un ser humano. Debería un ser humano tener la capacidad, yo te voy a demostrar por mi manera de ser cuál es la fe y la calidad de la fe que yo tengo. No debería ser al revés. Una persona alegando una cantidad de asuntos de fe, pero anda muy mal en caridad, en misericordia con las demás personas. Los deseos de Dios es que prime sobre cualquier intención particular la caridad. Dios es quien lo permite y lo puede todo, y hay que aprender a tratar a Dios. Es necesario que todo gravite en torno al nombre de Dios. Servir a los demás, por ejemplo, de una manera equivocada, como fantasiosa, de doble faz, de doble cara, y como lo hizo Judas Iscariote, un pretexto para atacar a Jesucristo, no es una obra de misericordia ni de caridad, es más bien la vaciedad de un ser humano, es la pobreza espiritual de alguien, es la abundancia del pecado en esa persona, es como una limitación. Sabiamente alguien dijo en la historia, el amor, la misericordia están más allá de la misma justicia. El maestro de Nazaret, por ejemplo, dice, pobres siempre van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Existe mucho bien que se puede hacer por las demás personas y hay muchas necesidades en el mundo por las personas. Necesitan las personas a ser atendidas. Basta unir la fe a la caridad, a la misericordia, practicar una misericordia, pero con limpieza de corazón. Esa connotación es importantísima en materia de caridad. Pueden haber personas que se mueven en el campo de la caridad, pero también lo hacen con doble sentido. Tampoco sirve así la caridad. La Biblia dice que hay que practicar la misericordia, pero con limpieza de corazón, de un solo corte, no al estilo Judas Iscariote, que le dice a su maestro, ¿por qué no se ha vendido ese perfume de nardo tan costoso por 300 denarios para ayudarle a los pobres? La caridad y la misericordia no funciona con la hipocresía, no funciona. Hay que poner a funcionar la fe con la misericordia y que la misericordia sea limpia y transparente como lo pide el Maestro de Nazaret. Cuando dejamos el espacio entonces para ese amor de Dios y le damos la oportunidad que reine el amor a Dios, entonces vamos a encontrar verdaderamente cómo se vive una fe desde la caridad. Nuestra fe llega verdaderamente a actuar según la caridad, dice San Pablo, cuando le permitimos exactamente eso, que funcione de acuerdo a la misericordia y de acuerdo a la caridad. En esa carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol San Pablo pone a funcionar la caridad y la pone a funcionar con la fe. Y también dice, la fe y la caridad son los deseos de Dios. Fe es conocer la verdad y adherirse a ella según la caridad. Primera carta a Timoteo en ese capítulo 2. Siempre va funcionando la fe simultáneamente con la caridad. Con la fe, por ejemplo, se entra en una buena amistad con Dios y con la caridad se cultiva la buena amistad con Dios. La fe nos hace como acoger el mandamiento de Dios y la caridad nos dice cómo ponerlo en práctica. Eso es una buena norma para vivir bien una religión. La fe nos hace acoger el mandamiento de Dios y la caridad nos hace ponerlo en práctica. El Papa Benedicto XVI propone pensar en la caridad. El Papa dice que Jesús comprende que María ha intuido el amor de Dios e indica que ya se acerca la hora, y en ese momento expresa el amor, que es la expresión en el madero de la cruz. Cómo unir la caridad, la fe, que son los deseos de Dios, para vivir correctamente una religión cuando está centrada en hacerle tanto bien a los demás
no buscando ningún mérito propio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, sino fe y caridad sencillamente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.